Yo quería que habláramos un poquito de la moral cristiana. Matar es injustificable, porque pues tú ves un Antiguo Testamento que te habla, ¿verdad?, sobre unas situaciones donde el pueblo de Israel salió de Egipto, fue invadiendo otros países, otros pueblos, cómo se manejó, ¿no? Y entonces, bajo nuestra moral, si ahora mismo entra alguien aquí y viene a robarme o viene con una pistola, entonces, ¿cómo yo debo de reaccionar? ¿Me justifica matar a esa persona? Dice, ¿verdad? No pagues a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y pues yo saqué estos temas de un sermón de Antonio Cruz. Y entonces él establece que la moral cristiana ya no puede ser la del Antiguo Testamento. Y nuestro código de vivencia, ¿no? Es otro diferente, ¿no? No son las tablas de la ley convertidas, luego en los 10 mandamientos, sino el sermón de la montaña. Y especialmente esas bienaventuranzas, es una nueva forma. O sea, es lo que es la forma que Jesús nos trajo y se sentó en ese monte a dar esas bienaventuranzas hermosas. Cuando esto no se ha entendido así, el cristianismo se ha deformado, generando un Dios de la violencia, que no es el Dios revelado en Jesucristo. El resultado no ha podido ser más desastroso para la historia. Y yo esta semana veía una película de las cruzadas. ¡Wow! Esa gente se mataba. Y andaban todos con bandera, en el nombre y mataban a todo el mundo. Entonces ya tú decías, oye, pero ¿lo están haciendo por la fe o es sencillamente la religión que andaban defendiendo, ¿no? Así que fue un resultado desastroso en la historia, todas estas cosas que pasaron. Guerras santas, reconquistas, muertes de inocentes, en nombre de la defensa de la fe, olvidándose de que matar es injustificable en cualquier caso. Y todas estas personas justificaban la muerte de los demás. Entonces me pregunto yo, ¿verdad? Y traigo el tema, o sea, ¿qué opinan ustedes? O sea, porque es un tema difícil, ¿no? Eh, pero yo creo que es algo necesario que entendamos cuál es mi norte, cómo yo debo de reaccionar ante estas cosas que están pasando, porque el mundo se está volviendo más negro cada vez, ¿sabes? Constantemente. Y lo que se nos dice en el sermón es que yo llore. O sea, el sermón y las bienaventuranzas son unas cosas. Así que, ¿verdad? Lo abro para que discutamos un poquito y salgamos fuera de la rutina de estar leyendo los versículos, sino que, ¿verdad? ¿Qué ustedes opinan sobre si matar es injustificable o puedo justificarlo? Bueno, dentro del concepto, acuérdate que en el concepto de la Biblia, matar no es matar, es ser asesino, que no es lo mismo. O Ujú. sea, si en teoría, vamos a ponerlo así, si alguien viene a atacarte, tú tendrías el derecho y el deber de defenderte.
Si alguien te va a tocar tu casa y va a matar a tus hijos, Dios no se va a complacer con que tú, ok, mátenos a todos, maten a los hijos. O sea, ahora tú, si te defiendes, o sea, en defensa propia, por proteger a tu familia, tú no estás matando, vamos a ponerlo así, pero no estás asesinando. O sea, no, hubo una causa, hubo una necesidad de hacerlo para defender tu vida. O sea, que cuando traducen en la Biblia, en el Viejo Testamento, dicen no matarás, porque realmente es no cometerás homicidio. Pero que realmente es la palabra griega, o sea, hebrea, Sí, se dice ahí. O sea, sí, que yo, puede ser justificable si ujú, es para defensa propia y para defensa de los tuyos. Porque si no fuera así, entonces ninguna guerra sea justificable. Y hay guerras que pueden ser justificables, aunque no nos guste. O sea, si sí, vienen a atacar, por ejemplo, a Puerto Rico, vamos a ponerlo así, pues lo lógico es que haya una defensa de ese ataque. No es que porque pues, como somos cristianos, pues vamos a dejarnos que aniquilen a todas las personas aquí. ujú. ¿Qué O sea, creen? que puede ser justificable de acuerdo a la intención. Lo No que puede no es justificable es el homicidio. Homicidio es cuando tú, de forma premeditada, pues le quitas una vida a una persona ujú, sin ninguna causa. sí. Lo que pasa es que como mencionabas, ¿no? Cuando tú vas al Antiguo Testamento y sigues la trayectoria del pueblo de Israel yendo a la tierra, ¿verdad? Muchos de estos pueblos que Dios permitía que ocurriera era porque eran idólatras. O sea, eran pueblos donde la idolatría era la rampante en ese lugar. Y entonces, Dios había permitido la exterminación de muchos de ellos. Pero hay momentos donde realmente hay guerras que no tienen un motivo de ser. O sea, es como que no tienen nada de moral cristiano. Estamos tal vez peleando por algo que no justifica. Es Y decir, si no están dentro del plan de Dios, pues no es justificable esa guerra. Sí. sí, Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que uno no entiende, ¿verdad? Porque uno ve cómo cogían y mataban a los reyes y les cortaban las cabezas. Uno dice que malo eso, ¿verdad? sangriento. Pero si es dentro de un plan de Dios y Dios es soberano, pues tendríamos que aceptarlo. Ahora sabemos que a lo mejor muchas de esas guerras pues, no estaban aprobadas por Dios. Y entonces por eso muchas veces fracasaban. Cuando ellos se alejaban de Dios, pues eran atacados y eran castigados, ¿verdad? El pueblo de Israel. En otras ocasiones, pues Dios le permitía este, ir a la guerra, porque era parte de su plan, que nosotros no lo entendemos muchas veces, ¿verdad? Porque nuestra mente finita, pues matar es matar y pensamos eso no es justificable. Sí, Es un tema difícil, ¿verdad? Porque uno no está en la mente de Dios ni lo conoce todo. Pero uno tiene que acordarse de Padre Nuestro. Esas cosas no están puestas ahí nada más como una oración mágica. Está el hecho de, se- nosotros le pedimos a Dios que se haga su voluntad así en el cielo como en la tierra. Ujú. Entonces, eso debe estar presente cada vez que oramos, que el Señor haga su voluntad Exacto. todos los días, que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, ¿no? De alguna forma también con eso estamos reconociendo la soberanía de Dios sobre todo lo que sucede, ¿no? Ujú. Y reconocerlo, pues quizás también trae un poco de misericordia, ¿no? Para que los días venideros no sean trágicos y no sean sangrientos y todo eso, ¿no? Sí, eso es como ahora mismo el conflicto de Israel, pues uno tiene que orar a Dios que se haga su voluntad, que proteja al pueblo de Israel, pero también, ¿verdad? Que sea la mano de Dios ahí puesta, pero que la mano del hombre no sea la que domine.
Claro, porque hay cosas que nosotros no vemos. Nosotros el photo finish no Mm, lo tenemos. Entonces, es ahí donde difícil. estamos, como no Estamos tenemos limitados. y estamos limitados, no vemos cuál es el propósito de Dios. Entonces, y quizás como pasa mucho en cosas de la Biblia que hemos leído, como en el caso de Apocalipsis, hay cosas que no nos han sido reveladas, Ujú. que no se nos van a revelar. Y eso lo tenemos que entender, porque así ha sido la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, entender que hay cosas que no vamos a entender, pero también someternos a que si es del Señor, es por alguna razón. Aparte de que no podemos divorciarnos, lo que hemos dicho desde la semana, bueno, anteriores, de que la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, Eh, cuesta, porque obviamente estamos de alguna manera caminando hacia la cima de la montaña y llevamos al hijo ahí y lo vamos a ir a sacrificar. ¿Te parece totalmente ilógico? ¿Te parece irracional? Pero al final el Señor tiene un propósito para eso y quizás si tú lo vives, te van a pasar 500 cosas por la cabeza y vas a cuestionar un montón de cosas porque en el camino yo estoy seguro, ese hombre iba con llevaba una comparsa en la cabeza, una, una trulla ahí hablándole y una multitud de pensamientos porque tenía a su hijo, cónchale, lo voy a tener que sacrificar porque no hay más nada. Y esto fue lo que Dios me pidió, pero yo soy un hombre obediente. Y todos creo que en algún momento pasamos por momentos en donde hay esa crisis de creencia, en donde yo tengo que pelear con mi formación como ser humano, pero acordarme de que yo soy una nueva persona y que anteponer ese nuevo hombre al viejo, ¿no? Porque ujú. estamos, yo no sé, a mí me pasa, es una constante lucha y eso no, siento yo, no nos hace más o mejores cristianos o más cristianos que los demás. Es una lucha, creo que necesaria para descubrir nuestras debilidades espirituales y saber buscar la manera de fortalecerlas. El mejor ejemplo, ¿verdad? Es que nosotros vemos que Jesús fue sacrificado. Dios lo permitió porque era su plan. Y si Dios permitió eso para salvarnos a nosotros, pues también ha permitido muchas otras cosas que dentro de la historia de la humanidad, que son parte de su plan. Por ejemplo, vimos que en el Apocalipsis que dice que va a haber guerra y rumores de guerra, y eso se sabe que va a pasar. Decir O sea, no algo. significa que Dios causó la guerra, sino que Dios la permite porque hay un propósito más grande que la salvación del pueblo de Israel en la gran tribulación. No, y no olvidar que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, no algunas. Todas. Entonces las circunstancias pueden ser adversas. Lo que estás viviendo puede que de repente se te haga incómodo, pero al final y al cabo, si tú amas a Dios, que al fin y al cabo eso es una cosa muy personal, es eso, ese que también tiene que ver con lo que leímos, que es estar firmes en la oración, que mientras tú mantengas esa conectado y te mantengas en la frecuencia del Señor, todo lo que pasa en tu entorno va a hacer a tu favor. Pero en una ocasión estoy comentando con un compañero que para mí era y es como si fuera un hermano él es cristiano. Y me siento con él a hablar sobre este tema. Si viene una persona, si estamos en un caso y viene una persona a matarnos, ¿tú lo vas a dejar que me mate? Y entonces cuando él me hizo esa pregunta, pues ahí yo sí entendí muchas cosas. Y este es un tema, ¿verdad? Sobre todo para las personas cristianas que trabajan en law enforcement, ¿verdad? Que son policías, trabajan como agentes encubiertos, trabajan en distintos trabajos que son necesarios para sacar como decimos en la calle, para sacar de circulación gente que está haciendo daño, ya sea con el trasiego de drogas, ya sea con distinta actividad delictiva. Muchas veces, pues, el que uno sea cristiano, porque habemos cristianos trabajando en todos lugares,
pues sí, sí es una cosa que es de pensar, porque cuando él me dice, ¿tú dejarías que me maten? Pues mi respuesta era no, yo no iba a dejar que lo mataran. Y muchas veces pues esto es una situación que hasta que uno no está, o sea, mientras uno no está en esta situación, pues es muy fácil uno decir, no, yo no lo haría, mi posición de cristiana, pero cuando tú entras, asumes unas deberes y responsabilidades dentro de un trabajo que es el Señor quien te puso allí, pues entonces lo vi y lo entendí de otra forma. Ya si nos vamos al contexto de la guerra, pues sí es cuestionable y sí se puede ver de distintas formas, ¿verdad? Pero cuando es en este tipo de trabajo, que es un trabajo donde tú estás sirviendo y estás ayudando a otras personas dentro de otros contextos, pues sí, se pudiera decir que hasta cierta forma podría ser justificable.